Comenzamos ahorita. Bueno, comenzamos entonces, queridos hermanos, con este curso que se titula Igle Crecimiento o Principios de Igle Crecimiento. Yo les tengo ahí unas imágenes representativas de lo que tiene que ver con el igle crecimiento. El igle crecimiento tiene que ver con un desarrollo progresivo de la iglesia. Ustedes se fijan en la primera imagen que aparece ahí de una plantita. Ustedes se podrán dar cuenta que las plantas, para llegar a desarrollarse, siguen un proceso. Pero para eso tiene que haber un sembrador, tiene que haber una siembra. De esa misma manera sucede en la iglesia. Tienen que haber personas dispuestas a sembrar. Y no necesariamente tiene que ser una iglesia grande. Puede ser una iglesia pequeña, pero una iglesia pequeña que esté dispuesta a sembrar la semilla. ¿Cuál es la semilla? El mensaje del reino. Y esto va a dar como resultado un crecimiento de una congregación que pueda llegar a convertirse en una iglesia grande y desarrollada. Yo les he puesto en la parte de abajo 3 imágenes de 3 de las iglesias más emblemáticas sobre el crecimiento de la iglesia. La primera imagen de izquierda a derecha es la iglesia del Evangelio Pleno en la iglesia Yoido en Seúl, Corea. Esa es hasta el momento la iglesia o la congregación más numerosa del mundo. Es una iglesia que tiene más de 1 millón de miembros. Es una congregación. Luego, en el centro está una fotografía de la iglesia Elim. Esta iglesia está ubicada en El Salvador. Es una iglesia que cuenta con más de 100,000 miembros. Hasta el último dato que yo supe de ellos, ellos tenían más de 150,000 miembros. Esto está escrito en un libro de uno de los pastores de esa iglesia que se llama, es Jonathan, el pastor de la iglesia de Santa Ana. Yo no recuerdo el apellido de él, pero él hizo una tesis y parte de su tesis la convirtió en un libro que habla sobre la historia de la iglesia limia, y ellos mencionan cómo es el crecimiento de ellos y cómo hasta la época eran un poco más de 150,000 miembros en todo El Salvador. Y la última imagen de la iglesia es una fotografía de la iglesia de el famoso, esa es la famosa iglesia Saddleback de Rick Warren, quien es un conocido escritor de libros de una iglesia con propósito. Entonces yo les he puesto esto con el fin de inspirarlos, porque quiero decirles que gran parte del crecimiento de la iglesia tiene que ver con un corazón que ama a los perdidos, tiene que ver con un corazón inspirado. ¿Inspirado por qué? Inspirado por cumplir la gran comisión, inspirado por hacer discípulos, inspirado por alcanzar las multitudes perdidas para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que tienen en común estos 3 pastores de estas 3 congregaciones? Bueno, lo que tienen en común fue la pasión que los llevó a ellos a trascender, aquella pasión por cumplir la gran comisión, aquella pasión por alcanzar al perdido, los llevó a meterse de lleno con Dios y en la obra, de tal manera que Dios honró esa pasión y esa entrega, y ahora pues son de las congregaciones más numerosas del mundo.
Ahora, vea qué interesante porque las tres congregaciones siguen una línea doctrinal muy variada. Por ejemplo, la primera iglesia que les mencioné, la de más de 1 millón de miembros, la iglesia Yo Oído, Iglesia Evangelio Pleno. Esta iglesia es de carácter pentecostal. Ella está afiliada al Concilio de las Asambleas de Dios. Entonces, esta es una iglesia de corte pentecostal. La iglesia Elim es una iglesia que es una iglesia no tan fácil de definir porque su doctrina es de corte calvinista, pero son una iglesia que practica el avivamiento del Espíritu Santo. Ellos creen en el hablar en lenguas, ellos creen en los dones, ellos creen en la sanidad divina. Y miren la contradicción que siendo una iglesia de carácter calvinista, donde se supone que ya todos los santos están elegidos desde antes de la fundación del mundo, es una mega iglesia, es una de las iglesias que más personas ha ganado. Es decir, de que el crecimiento no tiene por qué ser limitado por los postulados dogmáticos, sino que el crecimiento obedece más a la naturaleza de la iglesia, de cumplir la misión de Dios en la tierra. Y la última iglesia, que es la de Saddleback, la de Rick Warren, esa es una iglesia de corte bautista. Así es que para los que piensan que las iglesias bautistas pues no hacen una labor evangelizadora, estamos equivocados. Las iglesias bautistas también tienen pasión por alcanzar al perdido. Así que así damos inicio ya a nuestro tema del libre crecimiento. Ahora, ¿cómo se origina el libre crecimiento? ¿Por qué surge el libre crecimiento? Bueno, el libre crecimiento se origina por una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que da origen al libre crecimiento? La pregunta es la siguiente: ¿por qué algunas congregaciones son efectivas y otras no? Mire qué interesante pregunta. ¿Por qué algunas congregaciones son efectivas y otras no? Y ahí les pongo yo unas imágenes de referencia donde les presento una típica iglesia evangélica de un barrio, de una comunidad, y en su contraposición les presento un templo de una iglesia que se ha desarrollado, que ha crecido, y ustedes pueden ver la diferencia en la infraestructura, pero no solamente la diferencia en la infraestructura, sino que también ustedes pueden ver a la hora de presenciar los bautismos. Las iglesias que crecen son iglesias que hacen bautismos masivos, o sea, tienen muchas personas para bautizar, mientras que la típica iglesia de barrio, donde no hay un crecimiento, para poder bautizar a una persona es un gran logro. Y esto no se debe a que en realidad estén enfocados en la santidad, como muchas veces hay iglesias alardean, sino que se debe a que no son efectivas en el trabajo, no son efectivas en el cumplimiento de la gran comisión, no están siendo efectivas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues tienen que encontrar una excusa por la cual no están teniendo crecimiento, no están cumpliendo con el mandato del Señor, mientras que hay otras iglesias que sí se logran desarrollar. Y aquí hay algo bien importante porque muchos dicen, no, ¿sabe qué, hermano? Mire, si la misma Biblia dice que Pablo, que Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, si esta iglesia ha crecido porque Dios así lo ha querido, y esta otra no ha crecido porque Dios no ha querido. Quiero decirle, hermano, que no hay nada más alejado de la realidad, ya que ese versículo no está hablando de un crecimiento numérico. El primer sentido de ese texto que se encuentra en Corintios está hablando de un crecimiento en el carácter, está hablando de un crecimiento en la espiritualidad, está hablando de un crecimiento que tiene que ver con confiar más en Cristo para la vida espiritual. Entonces, no está hablando de un crecimiento numérico, porque de ser así, entonces Dios sería injusto y Dios tendría iglesias favoritas o congregaciones favoritas y otras a las que no favorece. Así es que ese texto no debe de ser utilizado para justificar
la falta de enfoque para producir discípulos, para alcanzar perdidos y para discipularlos. No debe de ser utilizado ese texto. Pero esta es la pregunta que da origen al crecimiento, al igle crecimiento. ¿Por qué algunas congregaciones son efectivas y otras no? Esa es la pregunta que el igle crecimiento va a tratar de responder. Bueno, el igle crecimiento tiene una función y tiene una relación con la teología. Nosotros tenemos que tener en claro que el igle crecimiento no es una moda teológica como algunos lo han querido plantear, sino que el igle crecimiento nos ayuda a nosotros a entender por qué algunas iglesias crecen y otras no. Es decir, por qué mientras unas iglesias crecen, otras permanecen estancadas. Entonces, el crecimiento se desprende de la teología a través de la rama de la misionología. ¿Y qué es la misionología? Bueno, la misionología es la doctrina que estudia la misión de la iglesia. Es decir, cuál es la misión de la iglesia en la tierra, cómo la iglesia debe de cumplir la misión de Dios en la tierra, cuáles son los recursos de Dios para la iglesia en el cumplimiento de la misión. Entonces, de ahí surge el crecimiento, pero también esto se combina con los principios bíblicos del crecimiento congregacional y algunos conceptos de las ciencias sociales. Ya el crecimiento no solamente se queda con los principios bíblicos y teológicos del crecimiento de una congregación, sino que también se basa en algunos descubrimientos y aportes de las ciencias sociales, tales como la sociología, tales como la administración, en el caso de algunas ciencias económicas que no necesariamente pertenecen a las ciencias sociales, pero que aportan insumos que tienen que ver con la, la, el mercadeo para hacer estudios que tienen que ver sobre cómo las comunidades perciben el trabajo de las iglesias y cómo poder tener una imagen más trabajada, más que sea capaz de llegar a las personas. Pero se apoya más en las ciencias sociales como la sociología y en algún punto también como la psicología, que se enfoca en lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano, con el desarrollo del recurso humano. Y el crecimiento entonces provee teorías razonables para poder entender las funciones vitales de cualquier congregación y da consejos prácticos para ayudar a fortalecerla. Entonces vea que el crecimiento tiene una función, nos ayuda a entender el por qué alguna iglesia crece y otra está estancada. Y también fundamentándose en las escrituras, en la teología, en la misionología y en las ciencias sociales, provee explicaciones y teorías que son racionales para poder entender cómo debe funcionar una iglesia y nos da consejos para ayudar a fortalecer la iglesia. Así es que es una materia muy necesaria. Ahora, vamos a ver aquí una definición genérica de crecimiento. ¿Por qué genérica? Bueno, porque todavía esta no está anclada a ninguna teoría en específico o a un autor en específico, sino que es una definición de carácter más etimológico, es decir, conociendo el significado de las palabras que la integran. Y vamos a decir de manera general que el término crecimiento se deriva de las palabras iglesia y crecimiento. De ahí, al unirlas, se le denomina crecimiento. Indica de por sí que trata acerca del crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando a usted le pregunten qué es el crecimiento, usted va a decir es una palabra que se deriva de dos términos, iglesia y crecimiento, y está relacionada con el crecimiento de la iglesia de Jesucristo.
Esa es una definición general, genérica del crecimiento. Y decirles que el crecimiento no es un tema nuevo. Es decir, no es que nosotros estamos aquí inventando la fórmula del agua azucarada, sino que ya este es un tema que se ha venido trabajando por lo menos desde unas 2 décadas atrás. Y aunque no es un tema nuevo, pero sí es un tema que despierta el interés de más y más personas que sirven como pastores o sirven como líderes en una iglesia local. Mientras existan iglesias y mientras existan ministerios, el estudio de su crecimiento va a tener vigencia. La verdad es que es una pregunta muy interesante, saber por qué una iglesia crece y otra no. La iglesia buscará las formas más efectivas de conducir su actividad ministerial hasta que Cristo venga de nuevo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4:12. La iglesia intentará diversas maneras de profundizar su función apostólica, siendo obediente a Dios en lo que respecta a su gran comisión. Entonces, queridos hermanos, el crecimiento se relaciona con cómo es que la iglesia puede crecer, cómo es que algunas iglesias han crecido y qué se debe hacer para lograr un mejor crecimiento. Ahora quiero darle algunas advertencias sobre el tema del crecimiento y es muy importante que nos tomemos el tiempo para hacerlo. En primer lugar, decirle que como en toda materia, hay propuestas buenas y malas. Es decir, usted va a encontrar libros de crecimiento que le van a dar unos consejos totalmente descabellados y totalmente que usted va a decir, pero ¿cómo me están aconsejando que haga esto? Hay propuestas malas, pero también hay propuestas buenas dentro del crecimiento. Por eso yo le puse ahí una bibliografía donde he tratado que esos libros que van ahí son libros que tienen propuestas buenas de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita para poder entender las buenas propuestas? Bueno, lo que usted necesita es discernimiento espiritual. Y usted necesita un buen entendimiento de la teología cristiana y de la materia para captar la diferencia. Fíjese de que hay propuestas de crecimiento que están fundamentadas en el dinero. Es decir, que le van a proponer a usted que su iglesia crezca para que usted tenga dinero. Como pastor o como líder, quiero decirle que esas propuestas son propuestas malas. Nadie debe procurar que su iglesia crezca por ambición al dinero. Nadie debe procurar que su iglesia crezca por ambición a los dólares. Como muchas veces hay algunas propuestas de crecimiento de la iglesia que se enfocan en lo mercadológico y en hacer dinero. Ese no debe de ser el sentido de una buena propuesta. Cada vez que usted esté revisando un libro de crecimiento de la iglesia y lo vayan llevando por ese enfoque de las finanzas, quiero que sepa que usted tiene que ser muy cuidadoso, como dice la escritura, para entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, que usted sea capaz de extraer los principios que son saludables y aquello que está corrompido y aquello que no viene de una fuente buena, pues usted lo pueda desechar. Vuelvo y lo repito, nadie debe buscar que su iglesia crezca por amor al dinero. El que tal haga es un hijo de Satanás que va a ser juzgado y va a terminar en condenación, como el apóstol Pablo claramente lo dice, que algunos abandonaron la fe amando más el dinero, para los cuales pues ya está reservado su juicio. Entonces es importante que nosotros entendamos que el crecimiento de la iglesia no tiene por qué estar inspirado por el amor al dinero. En segundo lugar,
En ningún momento nosotros debemos rechazar el crecimiento como materia solo porque algunas de las propuestas que se han hecho en el pasado hayan sido negativas. Yo creo que aquí tenemos a una gran mayoría de pastores, lamentablemente, que por desconocimiento de la materia, con un enfoque serio, como lo vamos a hacer aquí o como ya lo estamos haciendo, pues se niegan y se cierran al crecimiento de la iglesia y dicen que a ellos no les importa, que a ellos no les interesa eso porque esas son modas mundanas. Pero nosotros como personas que estamos estudiando no podemos tener un razonamiento tan infantil. En ningún momento debemos rechazar el crecimiento como materia solo porque han habido algunas propuestas dentro de la rama que no, que son negativas. Entonces, nosotros tenemos que trascender eso. Hecha esta advertencia, pues debemos continuar. ¿Cuáles son las inquietudes que plantea el crecimiento? Bueno, en primer lugar, el crecimiento se pregunta, ¿de qué manera debemos realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado? Es decir, ¿cómo debo hacer yo el ministerio? Ustedes que están entrando en el plano del ministerio, tengo entendido que algunos son pastores nuevos, otros son aspirantes al ministerio, otros son plantadores. Bueno, pues aquí hay una pregunta que el crecimiento plantea. ¿De qué manera debemos realizar el ministerio al que Dios nos ha llamado? Una vez que nos damos cuenta que tenemos un llamado, ¿de qué manera debemos de realizarlo? ¿Cuáles son las maneras que están disponibles para nosotros? En segundo lugar, el crecimiento plantea qué debemos hacer para que la iglesia crezca y sea saludable. Vea que el crecimiento no solamente está interesado en el elemento numérico, sino que también está interesado en la salud de la congregación. Como muchos equivocadamente dicen, no, es que el crecimiento lo único que busca es aumentar el caudal de fieles en una iglesia. Están equivocados. El crecimiento no solamente busca incrementar el número de personas congregantes, sino que también el crecimiento quiere saber cómo este aumento de caudal numérico puede ir acompañado de cambios cualitativos, de cambios significativos que sean considerados saludables en esta congregación. Número 3, el crecimiento se pregunta cómo podemos ser más efectivos al desarrollar la misión de la iglesia. Yo creo que esa es una pregunta que casi nunca nos la hacemos y esa es la razón por la que a veces no encontramos respuesta al por qué nuestras iglesias no crecen. Porque muchas veces no nos preguntamos cómo podemos ser más efectivos al desarrollar la misión de la iglesia. ¿Qué recursos nos pueden ayudar a ser más efectivos? ¿Qué conocimientos pueden ayudarnos a ser más efectivos? ¿Qué herramientas, qué estrategias pueden ayudarnos a ser más efectivos? Número 4, mire qué interesante pregunta. ¿Cómo querrá Dios que distribuyamos nuestro tiempo? Y cuando me refiero a nuestro tiempo, me estoy refiriendo a dos elementos. El tiempo que invierte el pastor en la obra y el tiempo que la iglesia invierte en sus actividades. ¿Cómo quiere Dios que eso se invierta? Porque quiero decirles que hay iglesias donde ni el pastor invierte tiempo en el desarrollo de actividades que son productivas para su propio ministerio, su propio crecimiento, ni tampoco las iglesias están enfocadas en invertir tiempo para poder hacer que la obra tenga un avance. Entonces, es importante esta inquietud que el crecimiento nos plantea. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo Dios quiere que se distribuya el tiempo? Número 5, ¿qué resultará más sin que condicionemos el mensaje del evangelio? Es decir, ¿cómo mi iglesia puede crecer sin dejar de predicar la verdad? Esa es una gran pregunta, porque muchas veces tenemos un concepto equivocado y decimos, no, es que para que la iglesia crezca, ya no se tiene que predicar del pecado,
Ya no se tiene que predicar de temas que sean muy fuertes porque a la gente no le gusta. No, el libre crecimiento te trata de responder eso. ¿Cómo puedes tú crecer en tu iglesia sin comprometer el mensaje del evangelio? Es decir, que el mensaje del evangelio no se diluya, que no sea agüita rala, que no sea un mensaje diluido, sino que tenga profundidad bíblica, pero que a la vez sea eficiente, sea efectivo en la transformación de las personas y aumentar el caudal de los discípulos. Número 6, sexta interrogante. ¿Debemos enfatizar la calidad o la cantidad? Gran pregunta. Algunos dicen, no, aquí somos poquitos, pero todos vamos para el cielo porque todos somos santos. Y otros dicen, no, no importa cómo esté la gente, lo importante es que sean muchos, lo importante es que alcancemos a las masas. Tenemos dos posturas completamente antagónicas, los que enfatizan que es mejor ser poquitos y los que enfatizan que es mejor ser bastantes. Pero aquí no se trata de eso, sino se trata de un crecimiento saludable, aquello que en realidad tenga un fruto acorde a lo que el Señor quiere o ha establecido en su palabra. Entonces, ya habiendo visto estas inquietudes, que el crecimiento busca responderlas, vamos a entrar a analizar algunos conceptos de lo que es el crecimiento. Veamos entonces algunos conceptos que nos van a permitir profundizar un poco más en el tema. Y como en toda materia y como en toda rama del saber, no hay un concepto único que sea aceptado por todos los teóricos. Por eso es que yo le di un concepto genérico. La palabra y el crecimiento viene de dos términos, iglesia y crecimiento, y tiene que ver con lo relacionado al crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Esa es una definición genérica, pero ahora vamos a ver cómo los teóricos han ido conceptuando, han ido desarrollando diferentes conceptos sobre lo que es el crecimiento. Y el primer autor que vamos a revisar se llama Carlos Miranda. Y este autor está citando la constitución de la Academia de Crecimiento. Y mire qué interesante la definición que ellos plantean. El crecimiento es la ciencia que investiga la implantación, multiplicación, funcionamiento y salud de las iglesias cristianas, específicamente en lo relacionado a la implementación de la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28:19. Ahora, y el crecimiento es simultáneamente una convicción teológica y una ciencia aplicada que trata de combinar los principios eternos de la palabra de Dios con los conocimientos contemporáneos de las ciencias sociales y de la conducta humana. Vea que esta definición de crecimiento tiene varios elementos. El primero es que define el crecimiento como una ciencia que investiga. ¿Por qué dice que el crecimiento es una ciencia que investiga? Bueno, porque para poder crear la teoría del crecimiento de la iglesia, para poder responder a las inquietudes que planteamos en el plano anterior, en el marco anterior, el crecimiento va, o los teóricos del crecimiento van y se sumergen en las iglesias que están creciendo, como también en las que no están creciendo. Y allí hacen una investigación. Por eso, si ustedes se fijan, yo les puse dos imágenes ahí de personas que están haciendo una especie de encuesta.
En el caso de Joel Kominsky, algunos dicen Joel Kominsky, otros dicen Joel Kominsky, él es uno de los teóricos exponentes del crecimiento de la iglesia. Y él va a las mega iglesias, aquellas iglesias que son grandes, y saca los permisos correspondientes con los pastores, con las iglesias, para poder hacer entrevistas a los pastores generales de estas iglesias, para poder entrevistar a los líderes de estas iglesias, para poder entrevistar a los miembros de estas iglesias. Y después que él ha hecho toda esta indagación a través de encuestas, él comienza a hacer todo un proceso metodológico de tabulación para luego sacar conclusiones y luego exponerlas en los libros que él publica. Entonces, en ese sentido, el crecimiento tiene una metodología científica, que es una metodología utilizada por las ciencias sociales y por las ciencias de la conducta humana, que en este caso es la psicología, que algunos la meten dentro de las ciencias sociales, otros dentro de las ciencias médicas, pero generalmente aquí, en nuestro contexto, es conocida como ciencia social. Entonces, vea que el crecimiento lo que plantea no es que se lo inventa, sino que va y explora la realidad a través de una metodología, y una vez que tiene ya los insumos, los convierte en propuestas teóricas. Por eso es que dice que es una ciencia que investiga. Y mire qué es lo que va a ir a investigar al campo. Va a ir a investigar la implantación, la multiplicación, el funcionamiento y la salud de las iglesias. Mire, implantación, multiplicación, funcionamiento y salud. 4 grandes áreas. Pero ¿en qué va a ir a revisar? ¿Qué es lo que va a ir a observar? Específicamente a cómo las iglesias que han crecido han implementado la gran comisión. Cómo estas iglesias grandes hacen discípulos, cómo multiplican los discípulos, cómo funciona la manera en que ellos multiplican los discípulos y qué tanto son formados, qué tanto son transformados, qué tanto son informados los discípulos en estas iglesias a través de toda su dinámica. Entonces vea que esto es algo muy profundo y muy interesante. Este trabajo yo he tenido la oportunidad de hacerlo cuando nosotros en la iglesia, bueno, la iglesia Rocafuerte, yo pertenezco a la iglesia Rocafuerte, soy de ahí miembro de esta iglesia, he sido pastor por muchos años, pastor asistente de esta iglesia. No soy el pastor titular, sino que el pastor titular es el pastor Arturo Sánchez, pero yo soy un pastor asistente en esa iglesia, o he sido un pastor asistente en esa iglesia. Y nosotros con el pastor Arturo en algunas ocasiones viajamos a algunas mega iglesias donde tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas a algunos líderes, porque nosotros queríamos comparar nuestro sistema de trabajo que estábamos desarrollando con el sistema de trabajo de otras iglesias. Entonces vea que esto tiene que ver con el carácter científico del crecimiento. Entonces vea que el autor Carlos Miranda cita a la Academia de Crecimiento, que conciben el crecimiento como una ciencia que se enfoca en la investigación de cómo la iglesia hace discípulos, cómo la iglesia cumple la gran comisión, cómo funciona y cómo es que estas iglesias pueden ser saludables. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿por qué debemos emplear la ciencia para hacer la obra de Dios? ¿Acaso no es Dios suficiente para que Él pueda obrar y glorificarse? ¿Y acaso las ciencias no son resultado de conocimientos seculares? Bueno, como les dije, observemos que esta definición que acabamos de analizar combina los principios bíblicos con los sociológicos. Es decir, ella va a ir a investigar cómo se aplican los principios bíblicos en la vida práctica de la iglesia.
Pero como la Biblia no nos da una metodología científica para hacer eso, entonces se apoya en la metodología de la sociología, que en este caso tiene que ver con el uso de encuestas, el uso de entrevistas a profundidad, que son técnicas de exploración que se utilizan en las ciencias sociales. También la observación, etcétera. Esto quiere decir que se aplican los patrones de la Biblia usando también el conocimiento del ser humano en su sociedad, tal como Dios lo creó. Quiero decirles, hermanos, que como cristianos no debemos de rechazar la ciencia, ya que la ciencia viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio al hombre el raciocinio, le dio el intelecto. El hombre por sí solo no sería capaz de generar ciencia. Fue Dios quien lo dotó de inteligencia y no debemos rechazar aquello que Dios ha dado. Al contrario, debemos utilizarlo para mejorar aquello que nosotros no podemos hacer de una mejor forma. Por ejemplo, la Biblia no nos detalla el modo en que debe realizarse una operación quirúrgica para sanar a alguien de una hernia. Es decir, yo no voy a ir a la Biblia a leer cómo se hace una operación de corazón abierto o cómo se hace una operación para un trasplante de riñón, porque no lo voy a encontrar. Asimismo, la Biblia nos dice mucho acerca del crecimiento de la iglesia, pero no nos da todos los detalles de cómo, cuándo, dónde y qué es lo que hay que hacer para implementar y promover el crecimiento de una congregación. Por eso nos apoyamos en la exploración, por eso nos apoyamos en la indagación, porque a pesar que la Biblia, vamos a poner el ejemplo del libro de los Hechos, la Biblia nos muestra que esta iglesia tenía dos tipos de reuniones, las reuniones en los hogares y las reuniones generales, pero no nos dice en qué momento las hacía, no nos dice cómo las hacía, no nos dice cuánto tiempo duraban, no nos dice qué día las hacía. Por eso es que se tiene que ir a explorar cómo lo hace una iglesia que ha crecido a través de reuniones en los hogares y reuniones generales, porque ellos han sido capaces de digerir el concepto de la iglesia del libro de los Hechos y actualizarlo a la sociedad presente. Viene el libre crecimiento entonces y valiéndose de metodologías de las ciencias sociales, va y profundiza en esa indagación. Pero ¿qué es lo que está indagando? ¿Cómo la iglesia cumple la gran comisión? Entonces, en ese sentido, la ciencia en ningún momento está riñendo con lo que es la palabra de Dios. Ahora, hay una pequeña advertencia que debemos hacer, y es que cuando admitimos que se puede hacer uso de algunas ramas de la ciencia en el quehacer de la obra de Dios, en ningún momento estas pueden contradecir o superar las verdades bíblicas. Y aquí es donde tenemos que ser muy sabios. Es decir, que nosotros admitamos que las ciencias sociales o las ciencias del comportamiento humano puedan darnos a nosotros eh, fundamentos metodológicos que nos ayuden a, a poder eh, mejorar el trabajo que estamos haciendo, no quiere decir que si en algún momento estas ciencias entran en contradicción abierta con la Biblia, nosotros vamos a optar por obedecer las ciencias. En ningún momento, en ningún momento. O sea, nosotros siempre debemos optar por obedecer las escrituras. Hacemos esa aclaración porque hay personas que se van al extremo, hay personas que se van al extremo y terminan muchas veces lejos de lo que en realidad la ciencia puede aportarnos y terminan tal vez a veces lejos de las escrituras. Tratando ellos de hacer un buen trabajo, pueden terminar eh, que en contradicción. Así que esta aclaración para mí es importante que la hagamos. En ningún momento nosotros vamos a dejar que las ciencias tengan la última palabra siempre y cuando estas contradigan la escritura. Siempre la escritura va a tener la última palabra porque estamos hablando de la naturaleza de la iglesia y del crecimiento de la iglesia. Por ende, no puede ser la ciencia la que determine
cómo se deben de hacer las cosas. Ahora, el que menosprecia la idea de usar el conocimiento de otras disciplinas o materias para la gloria de Dios, la relega al uso del enemigo. Y ahí les he puesto algunas imágenes de los grandes centros comerciales, cómo los grandes centros comerciales cada vez están abarrotados de gente y las iglesias están vacías. Hay que preguntarnos, hay que preguntarnos, ¿qué están haciendo los centros comerciales que nosotros nunca nos hemos preguntado? Mire algo tan sencillo, le voy a poner aquí un ejemplo bien sencillito, no me voy a complicar. Usted va a un centro comercial y usted va a encontrar los baños muy limpios, pero muchas veces en las iglesias a veces no hay ni baños. Solo por ponerle un ejemplo, que es burdo, completamente burdo. Y mire, ahí tenemos un ejemplo de una fotografía de lo que sucede en el famoso Black Friday, que es la fiesta donde se vende los productos al mejor precio en los Estados Unidos y que también ha llegado aquí a Centroamérica, o al menos en El Salvador, han tratado de implementarlo. Y cómo ellos a través del marketing atraen a la gente y la ponen al servicio del consumismo. Entonces nosotros como cristianos a veces hemos sido demasiado recatados y en lugar de utilizar las estrategias que pueden servirnos, oiga que yo no estoy hablando de vender un evangelio falso, ni tampoco estoy hablando de engañar a la gente, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el vacío que la iglesia deja, el consumismo lo trata de llenar, porque si la iglesia no está tratando de llegar a las personas, entonces el consumismo lo va a hacer. Algo tan sencillo, hoy que fue la pandemia, ¿cuántas iglesias no tenían un sistema de transmisión en vivo? ¿Cuántas iglesias, cuántos perdieron membresía por no tener organizado un sistema de página para poder conectar con la membresía? Algo tan sencillo como eso. Cuando nosotros nos cerramos a esas cosas, estamos dejándolas al uso del enemigo y del consumismo. Y el enemigo no lo mire solamente al diablo con cachos y cola, ya esa visión medieval del diablo es hasta risible. Estoy hablando de un enemigo que puede esclavizar como el consumismo. El consumismo es un enemigo muy esclavizante, pero si usted analiza el consumismo, usted se va a dar cuenta que el consumismo realmente no vende un producto, sino que lo que vende es un estilo de vida. El consumismo lo que está tratando de venderle a la gente es llenar el vacío. Por eso el consumismo es el enemigo número uno de la iglesia postmoderna. Allí está nuestro enemigo que tenemos que vencer. Y ofrecen estos lujos, estos centros comerciales lujosos, donde las personas van y se recrean. Y muchas veces nosotros en la iglesia tenemos unas estructuras precarias, no queremos esforzarnos por mejorar, hemos caído en un conformismo y en un acomodamiento que no queremos despertar. Entonces, queridos hermanos, ahí les dejo este punto. Usted decide si usted quiere cerrarse y decir, no, yo no voy a confiar en nada de eso porque a mí solo la unción es lo que yo necesito. Gloria a Dios, yo no voy a tener problema con usted. Pero si usted quiere ir un poquito más allá y preguntarse, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar la iglesia? ¿Cómo puedo mejorar la atención que doy a la gente que llega a la iglesia? ¿Cómo puedo mejorar la comunicación del sermón? ¿Cómo puedo mejorar la alabanza, el sonido? ¿Cómo puedo mejorar la imagen de la iglesia? ¿Cómo puedo mejorar los servicios, el parqueo, los sanitarios? ¿Cómo puedo mejorar? Se trata de mejorar algo tan sencillo. Puede hacernos a nosotros ponernos a tono para no dejarnos vencer por el consumismo que hoy está esclavizando a la sociedad. Veamos el segundo concepto. El autor Fred Smith dice, la ciencia del libre crecimiento, vea que él también la vincula con lo científico, puede ayudar a descubrir por qué creció una iglesia mientras otra declinaba. Tal ciencia, mire lo que hace. Este autor aplica ya la ciencia para diagnosticar la salud de una iglesia y receta el remedio para su recuperación espiritual y el crecimiento dinámico en el caso de la otra.
esta ciencia llama nuestra atención a los principios bíblicos, por medio de los cuales una iglesia puede crecer. Es una hipótesis que la iglesia que practique estos principios bíblicos crecerá, tanto cuantitativa como cualitativamente. Entonces vea que este autor sigue la misma línea de que el crecimiento se fundamenta en una ciencia, solo que él lo relaciona siempre también, igual que la otra, con los principios bíblicos, pero él ya va más con un enfoque clínico, porque vea que dice que para él el crecimiento diagnostica la salud. Es decir, la palabra diagnosticar lo que significa es conocer, conocer para ayudar. Por eso dice en la segunda parte que receta el remedio para la recuperación. Ahora, un ejemplo, tenemos la coinonitis. Para Smith, la coinonitis es una enfermedad que el autor le llama también coinonitis aguda. Bueno, sabemos que la palabra coinonía viene del griego y significa comunión entre los hermanos, también compañerismo. Y esto es algo bueno y es muy recomendable que haya en la iglesia. En la iglesia debe de haber un buen compañerismo y una buena comunión. ¿Cuándo entonces es una coinonitis? Cuando los hermanos se ocupan tanto en un círculo amistoso que no dejan entrar a nadie más. La coinonía se pervierte en una enfermedad eclesiástica. La definición de Smith enfatiza la salud de la iglesia. Esto se logra ejercitando el cuerpo y luchando contra las enfermedades que tienden a estancar o destruir la iglesia. Entonces vea que esta definición va más enfocada a hacer un análisis de aquellas patologías eclesiásticas, aquellos problemas que la iglesia puede estar enfrentando. O aquellas virtudes de la iglesia que pueden haberse pervertido por un mal enfoque. Y aquí tenemos el ejemplo de la coinonitis. Son esas iglesias cerradas donde hay los grupos bien marcados y no dejan entrar a nadie que no sea de su clan, a nadie que no sea de su rollo, ellos no lo dejan entrar. Esa es una iglesia enferma, una iglesia con coinonitis. Nosotros debemos de trabajar por una iglesia dinámica, donde todos los que lleguen puedan sentirse bienvenidos, puedan sentirse queridos, puedan sentirse apreciados. Ahora veamos esta definición del profesor Pedro Wagner. Él opina: encontrar las respuestas a la pregunta de por qué las iglesias están creciendo o no lo están es precisamente el objetivo del movimiento del crecimiento de la iglesia. Para Wagner, entonces, el crecimiento de la iglesia se define como aquel estudio que busca encontrar respuestas de por qué la iglesia crece y por qué otras iglesias no crecen. Y citando a Donald McGavran, dice que el crecimiento de una iglesia puede definirse como todo lo que implica llevar a hombres y mujeres que no tienen ninguna relación personal con Jesucristo a la comunión con Él y a una membresía responsable en la iglesia. Esta definición me gusta porque ya enfatiza dos elementos, como es la evangelización y el discipulado. Quiero decirles que hay una discusión en el ambiente porque evangelismo muchas veces tiene que ver con estrategias que no necesariamente estén fundamentadas en la Biblia. Es decir, hay personas que pueden hacer un evangelismo que no sea bíblico, pero la evangelización se define como la movilización de los creyentes para compartir las buenas nuevas de Jesús. En ese sentido, cada cristiano se vuelve un evangelista. En el evangelismo, muchas veces se enfoca un sistema como la solución para convencer a personas. Entonces, por eso es de que hay un debate teórico en que la palabra correcta para usar es evangelización
y no evangelismo, porque el, la parte final de la palabra, el ismo, implica como, como una ampliación, como una amplificación del evangelio. Puede llegar a caerse en una atomización del evangelio, es decir, regar el evangelio por todas partes sin ninguna responsabilidad. Mientras que la evangelización implica una comunicación responsable del mensaje de Jesús, el cuidar, el hacer discípulos. Entonces, pero me gusta porque esta definición de crecimiento abarca lo que es la evangelización con el discipulado. Ahora, aquí hay un principio del crecimiento saludable. Wagner afirma en su libro Guiando su iglesia al crecimiento, en la página 47, mire lo que afirma él. El crecimiento de las iglesias no es una fórmula mágica que produce incremento en cualquier congregación en un momento. Es tan solo una colección de ideas con sentido común que al parecer se ajustan bien a los principios bíblicos que se enfocan intentando cumplir la gran comisión de manera más efectiva. Los principios, me alegra informarlo, son usualmente útiles. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no quiere decir que usted va a encontrar el santo grial del crecimiento, que usted va a ir a un seminario a X lugar y que cuando regrese usted va a traer ya el santo grial del crecimiento. No, no hay tal cosa. No hay tal cosa. No hay una fórmula mágica que le va a producir el incremento en su congregación de un momento a otro, sino que es una serie de principios bíblicos que usted tiene que conocer y aplicarlos en el cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que le va a permitir a usted que haya un crecimiento de su iglesia. Pero no hay fórmulas mágicas. Así que olvídese que yo le voy a dar alguna fórmula mágica aquí. Hay una definición de Juan Wagenbelt y él dice que el crecimiento es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento integral de la iglesia según los propósitos de Dios. Este autor, Juan Wagenbelt, es el autor del libro que yo les voy a subir al grupo para que ustedes lo puedan tener. Partiendo de la Biblia y usando toda disciplina disponible, esta materia se ocupa de discernir los factores internos y externos que llevan a una iglesia a crecer en su desarrollo cuantitativo y cualitativo. Para este autor, entonces, el crecimiento se centra en el estudio de los principios bíblicos que generan crecimiento, pero un crecimiento integral de la iglesia según el propósito de Dios. Y para este autor se debe partir de la Biblia, pero se debe de tomar cualquier disciplina que esté disponible para poder penetrar en aquellos factores internos y externos que están dando a una iglesia el crecimiento cuantitativo y cualitativo. Muy bien, tenemos los tipos de crecimiento. Fíjese que algunos autores hablan que en la iglesia se debe de procurar un crecimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. El crecimiento hacia arriba tiene que ver con el crecimiento devocional, con la práctica de las disciplinas espirituales. El crecimiento hacia abajo tiene que ver con la profundidad doctrinal y teológica que los miembros de la iglesia van a llegar a desarrollar como resultado de nuestro discipulado. Luego, el crecimiento orgánico y espiritual, que es el crecimiento hacia adentro, es decir, un crecimiento de madurez en el carácter de los miembros de la iglesia, de los discípulos de Cristo. Y está el crecimiento hacia afuera, que es el crecimiento misional. Una iglesia que tiene una buena disciplina espiritual, una iglesia que tiene un conocimiento claro de la escritura, de la misión de la iglesia,
Una iglesia que está madurando en carácter es una iglesia que va a llegar a impactar a su comunidad, alcanzando al perdido. Entonces vea que aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo las plantas también generan este mismo tipo de crecimiento. Por eso es un crecimiento más orgánico. Recuerde que la raíz va buscando profundizar. ¿Para qué? Para que la planta o el árbol pueda ser estable. Pero el árbol va a tener a buscar un crecimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque recibe los rayos del sol y los rayos del sol lo nutren. En la medida que va creciendo, también necesita tener un crecimiento hacia afuera, ampliándose, extendiendo su tronco para ser capaz de soportar todo el follaje. Entonces vea que este es un análisis de un crecimiento de carácter más orgánico, como un organismo vivo. La iglesia como un organismo vivo, no tanto como una organización o denominación, sino como un organismo vivo que tiende a crecer. Basado en lo que escribe Costas, el doctor Raymond Brinks provee los siguientes resúmenes de sus definiciones acerca de los tipos de crecimiento que considera más importantes. Encontramos aquí unos tipos de crecimiento. En primer lugar, el crecimiento numérico. ¿Y qué es el crecimiento numérico? La reproducción de los miembros de la iglesia. Es una reproducción experimentada por la proclamación y el testimonio viviente del evangelio. Y también por la incorporación de los que responden a la comunión de la congregación. En pocas palabras, es el crecimiento que se produce cuando se hace evangelización y cuando se hace discipulado. Este desarrollo necesita nuevas células para mantener su vitalidad. Es necesario que estemos activando, activando a la iglesia a renovar, a ganar a otros, a alcanzar a otros para que pueda haber crecimiento numérico. Si nosotros no proclamamos, no damos testimonio del evangelio y no incorporamos a los que reciben a Cristo a la iglesia, no vamos a tener crecimiento numérico. Puede ser que tal vez tengamos un crecimiento devocional hacia arriba o tal vez tengamos un crecimiento hacia adentro de carácter, pero no estamos teniendo un crecimiento numérico. El crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico es el desarrollo interno de la comunidad de fe o el fortalecimiento del sistema de relaciones entre sus miembros. Esto incluye el gobierno de la iglesia, sus oficiales, su estructura financiera, el liderazgo, las actividades en las cuales se ocupa su celebración litúrgica. Es decir, que en el crecimiento orgánico tiene que ver cómo los líderes desarrollan a otros líderes, cómo la estructura se va fortaleciendo y vamos volviendo nuestra organización eficiente. Vamos siendo capaces de estar bien organizados para poder caminar juntos en el cumplimiento de la misión. Esto tiene que ver, por ende, con la formación de los líderes, el desarrollo de los ministerios que tienen que estar bien engranados para marchar como una sola maquinaria hacia adelante, como un organismo que está interconectado con sus diferentes partes para tener un funcionamiento óptimo. De la misma manera, la iglesia tiene que estar sus ministerios bien enfocados, bien alineados, marchando hacia el mismo rumbo. Una iglesia que carece de crecimiento orgánico es una iglesia donde un ministerio jala para un lado, otro ministerio jala para otro, y no hay cabeza, nadie pone orden. Entonces, ¿qué pasa? Aunque haya crecimiento numérico, no hay un crecimiento orgánico, y esto le va a pasar la factura a la iglesia más adelante, porque cuando quiera enfocarlos a todos a una sola dirección, a una sola línea, se le va a hacer difícil porque no ha crecido de manera orgánica en su organización, sino que ha crecido nada más numéricamente. Pero también tenemos el crecimiento conceptual. ¿Qué implica el crecimiento conceptual? Bueno, implica que el conocimiento de la teología y la fe aumentan. Por lo tanto, debe profundizar en el entendimiento de sí misma y de su tarea. Es decir, debe haber un aumento del conocimiento bíblico, una mejor comprensión de la doctrina, así como también la formulación de una confesión. Es importante cuando la iglesia comienza a crecer en número y a crecer en organización,
también es importante que se fundamente en la Biblia y en el conocimiento de las Escrituras, porque yo he conocido de iglesias que son muy numerosas, pero tienen un vacío teológico impresionante. Es decir, no tienen una identidad doctrinal, no saben que pertenecen a la iglesia evangélica, o sea, ellos no siquiera distinguen qué es una iglesia evangélica, qué es ser una iglesia neopentecostal, o sea, ellos están ahí existiendo, están haciendo un muy buen trabajo ganando a otros, están haciendo un muy buen trabajo en su organización, pero tienen una gran deficiencia teológica y bíblica. Y esto es preocupante, porque esto va a llegar un momento en que la falsa doctrina puede destruir el crecimiento numérico y el crecimiento orgánico. Entonces es importante que también busquemos el crecimiento conceptual. La Iglesia de Dios tiene excelentes herramientas para discipular, excelentes herramientas para formar líderes, que ustedes pueden solicitar a sus líderes para que ustedes puedan capacitarse bien en el área teológica, en el área bíblica. La Iglesia de Dios tiene su senda de entrenamiento que comienza desde que el nuevo convertido llega a Cristo y luego se convierte, se entrena para que sea un líder y luego puede estudiar el PBM, que es un conocimiento ministerial, luego puede ir al bachillerato en ministerio o en teología, luego puede ir a la licenciatura. Entonces vea que se debe de buscar que ustedes también integren estos elementos en el desarrollo de su iglesia. Luego tenemos lo que es el crecimiento diaconal. Y el crecimiento diaconal se refiere al servicio que la iglesia le rinde al mundo. Quiero decirle que nosotros, queridos hermanos, estamos puestos para servirle al mundo. Nosotros no estamos puestos para servirnos unos a otros entre cristianos solamente. Eso es parte del amor en Cristo. Pero la iglesia debe de ser sierva de la comunidad y debe de estar al servicio de los que están sufriendo y de los necesitados. La iglesia debe estar ocupada en los conflictos, en los temores y en las esperanzas de la sociedad. La iglesia debe obrar para aliviar los sufrimientos, la opresión, la pobreza, el hambre, la enfermedad del mundo. Quiero decirle que en ese sentido, la iglesia debe de ir a la comunidad sufriente y debe de ministrar. Hay iglesias que no hayan que hacer con los ministerios. En el tiempo en el que yo estuve asesorando a muchos líderes para producir eh, una, un trabajo ministerial más actualizado, habían algunos que no hallaban cómo hacer con los ministerios. Si le quitaban el culto del día martes o el culto del día viernes o el culto del día sábado, para ellos era la muerte, porque no se habían dado cuenta que la iglesia podía tener un crecimiento diaconal a través de los ministerios. Su mismo nombre lo dice, ministerio, tiene que ver con el servicio, con el diaconado, con el ayudar al necesitado, con el alimentar al hambriento, cubrir al desnudo. Entonces, el crecimiento también de la iglesia se debe de ver reflejado en su influencia en la comunidad. Una iglesia que se centra solo en acumular dinero para sí misma es una iglesia que no está sirviendo a los necesitados. Una iglesia que se enfoca solamente en ella y no ve el dolor, no ve el sufrimiento de los demás, es una iglesia miope, es una iglesia que no está viendo el dolor ajeno. Recordemos que Jesús siempre estaba ahí para ayudar a los pobres, a los que sufrían. No debemos dejar de lado entonces el crecimiento diaconal. Hay diferentes formas de crecimiento y en primer lugar tenemos el crecimiento biológico, luego tenemos el crecimiento por transferencia y luego tenemos el crecimiento por discipulado. Eh, el crecimiento biológico se da en la iglesia cuando hay nacimientos. Cuando los miembros de la iglesia se reproducen, ahí tenemos un crecimiento numérico. Pero el descenso de este crecimiento es cuando tenemos muertes de personas. Hoy está preocupante porque hay muchas iglesias que solo tienen crecimiento biológico. Entonces ahora con el COVID, que se están muriendo los miembros, y no están naciendo nuevos, entonces esas iglesias están condenadas a desaparecer. También tenemos el crecimiento por transferencia y es cuando una persona se transfiere de otra iglesia a la nuestra. Eh,
¿Cuándo se da el descenso? Bueno, cuando esta gente que así como llegó de otra iglesia, algo no le gustó en la nuestra y se va y busca fácilmente otra congregación. Ahí tenemos un descenso en la membresía. ¿Cuál es el peligro de este tipo de crecimiento? Hay iglesias que se fundamentan en este tipo de crecimiento. Es que hay gente, hermanos queridos, que son sinvergüenzas y pícaros y desordenados en las iglesias. Y cuando ya los quieren corregir, agarran para otra iglesia. Ahí tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos recibiendo y a quién estamos dándole privilegio y a quién estamos poniendo al frente de nuestra iglesia. No sea que estemos apoyando un rebelde, un pícaro, un sinvergüenza que no quiere corregirse. Pero ese es un tipo de crecimiento y no es despreciable si se toman las medidas adecuadas. Ahora también hay un crecimiento por discipulado. Este se produce cuando hay conversiones de las personas y cuando se les da su respectivo seguimiento y logramos retener a la persona. Ahora, cuando se pierde, cuando hay descenso en este crecimiento, cuando la gente se deserta, a pesar de que la discipulamos, muchas veces deciden regresar al mundo. Entonces, ahí tenemos las formas de crecimiento. Y así estamos agotando hoy nuestra primer unidad que nos permite conocer un poco más acerca de lo que es el crecimiento de la iglesia. En este momento, usted si quiere preguntar, siéntase en la libertad de hacerlo. Quiero decirle que este video yo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Puede buscarlo como Marlon Sánchez. Si usted quiere verlo de nuevo, más detenidamente y repasar la clase, puede buscarlo en YouTube como Marlon Sánchez y ahí va a encontrar mi canal y ahí puede buscar este video que va a estar ahí a la orden para ustedes. Va a estar a partir del día lunes. Ya el video va a estar arriba en la red para que usted pueda observarlo de nuevo. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento en el que lo podemos hacer.